Dentro del derecho, y aunque suene raro, existen muchas leyes relacionadas con lo ambiental y con el cuidado del planeta. Y como no somos abogados, en muchos casos solemos desconocer esta información. Por eso, a partir de ahora, Juan Ignacio Moreno, nuestro especialista en derecho ambiental, nos va a ayudar a conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones en materia ambiental. Hola Juan, buen sábado para vos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María Marta? ¿Todo bien y vos? Muy bien, por suerte. Bueno, con las columnas de las ecoleyes le puse yo en realidad con el equipo acá, porque me parece interesante, ¿no? Esta vuelta que le vamos dando a todas las cuestiones ambientales, que bien o mal, todas tienen un respaldo al final, ¿no? En cuanto a leyes, si no es acá, es a nivel mundial, así que me parece que está bueno este camino que empezamos a recorrer de tu mano. Y el tema de la educación ambiental es un tema que lo hemos tratado mucho en el programa, cuando surgió finalmente la ansiada ley, ¿no?, de educación ambiental, pero me parece que vos nos vas a poder explicar un poquito más, darnos un contexto por ahí más histórico para entender de qué se trata esta ley y por qué es tan importante tener y contar con una ley de educación ambiental. Totalmente, sí, me parece muy bien también el título de Ecoleyes, porque es importante poder conocer toda la normativa que tenemos para entender las problemáticas y de esa manera ver las soluciones que se pueden ir implementando. Así es, sí, la Ley de Educación Ambiental tiene un proceso histórico de unos 27 años, desde la reforma de la Constitución, que ya habíamos visto en otras columnas, de 1994, donde nos hablaba ya en ese momento sobre la educación ambiental, ese artículo 41 que nos da la protección. Luego vinieron otras normativas, como fue la Ley General del Ambiente, que es la número 25.675, que ha establecido principios. También nos hace la mención sobre la educación. Luego, en el año 2003, un acuerdo sobre medio ambiente del Mercosur, es decir, un acuerdo regional, vuelve a hacer la mención, pero esta vez de una perspectiva en derechos humanos, donde nos menciona que tiene que haber conocimientos y valores en esta educación ambiental para lograr una transformación social. Después tenemos la Ley de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, ya en el año 2005, que nos habla sobre los valores de la solidaridad. Bueno, la solidaridad es uno de los valores que nos menciona la educación en derechos humanos. Y después surge la Ley de Educación Nacional, que ya es en el año 2006, también hace una mención sobre impulsar valores y actitudes adecuadas con el ambiente, es decir, vincularlo a la ética del cuidado. También surge el Acuerdo de París en el año 2015, que nos plantea que la educación implica la formación y sensibilización sobre el cambio climático, que ese acuerdo estaba vinculado al cambio climático, y ya en el último tiempo tuvimos la Ley Yolanda, que implica la formación de los funcionarios públicos en la perspectiva ambiental, y el Acuerdo de Escazú sobre el acceso a la información. Es decir, tuvimos un recorrido de normativas que fueron hablando sobre la educación ambiental hasta llegar a esta ley 27.621, que viene a reparar, ¿no?, todo este vacío de tantos años para implementar la educación ambiental. Claro, es como que ha sido como largo el trayecto para llegar a esta ley y de alguna manera es una de las leyes, me parece, que a nivel ambiental son como las más necesarias, ¿no? Necesitamos que toda la población esté con cierto nivel de información ambiental como para poder plantarnos frente al futuro que se viene. Así es, encontrándonos en una sociedad de consumo en la cual se producen bienes que tienen una programación, ¿no?, de utilidad para tanto tiempo, y hay como una cultura del descarte, que es algo que mencionaba en su encíclica Laudato Si el Papa Francisco. La educación llega como una herramienta transformadora de la realidad social y es también el medio para universalizar los derechos. Es decir, y a través de una perspectiva en derechos humanos, requerimos de un trabajo en conjunto, de los derechos humanos y de la educación ambiental. ¿Por qué? Porque la educación en derechos humanos lo que permite en los educandos, es decir, en quienes están aprendiendo, es la transmisión de valores. Valores como la solidaridad, generar hábitos, pero a su vez nos habla un poco sobre la criticidad, es decir, ser críticos sobre el contexto y la realidad social. Cuando hay una exclusión social, implica una exclusión sobre el ambiente. Entonces lo que requerimos en este caso es de la educación en derechos humanos, para conocer los derechos que tenemos y conocer las vulneraciones. Entonces de esta manera tenemos estas dos facetas,
el proceso de aprendizaje tiene que abordar una educación en valores y a su vez una educación en derechos, conocer los derechos que tenemos todos los ciudadanos. Claro, es como ese enlace que haces relacionado con los derechos humanos es como muy propicio también, ¿no? Entender que somos sujetos y seres que tenemos derechos ambientales también, ¿no? Eso es fundamental. Me parece como una mirada muy, muy acertada para entender todas las cuestiones ambientales, para entender qué reclamos podemos hacer también como ciudadanos y enmarcados dentro de una ley de educación ambiental que, por lo que hemos podido ir averiguando, se va a estar realizando en todos los niveles de educación, ¿no? Así es. Claro, la idea esta de la educación en derechos humanos implica tener una conciencia sobre el otro. Es decir, es respetar la dignidad de la otra persona, sabiendo que somos dignos por el solo hecho de ser seres humanos y tener derechos. Eso nos hace seres sociales. Entonces esta ley viene a reparar toda esa afectación sobre el ambiente. Ha establecido distintos principios, que es importante que los vamos a ir mencionando, pero es así, la Ley de Educación Ambiental tiene el foco sobre la educación formal como no formal y respetando lo que son los valores que se han dado en la Argentina, valores culturales, es decir, respetar la identidad de los pueblos originarios, respetar el patrimonio que hay en la República Argentina y que abarque la educación a todos los niveles. Y hace un especial hincapié en lo que es la educación universitaria, que tiene que tener una mirada desde la sustentabilidad. Bueno, es como muy completa en ese sentido. Obviamente que hay que esperar a que se empiece a implementar, ¿no? Porque va a ser, digamos, complejo, entiendo. Hay que prepararse también, ¿no? Para poder acompañar esta ley. No es algo tan fácil. Pero bueno, vos me decías de los propósitos que tiene, ¿no? La ley, que está bueno destacarlos. Exacto, sí. Analizar los principios que tiene esta ley también desde esta perspectiva en derechos humanos. Por ejemplo, nos habla de un principio holístico, en el cual, es decir, todas las relaciones que se suceden en el ambiente son de manera interdependiente, como los derechos humanos. Es decir, no podemos dividir derechos y decir que un derecho es fundamental sobre el otro, sino que la afectación que se da en las relaciones humanas va a repercutir sobre todos. Esta conciencia de que formamos parte del ambiente nos va a otorgar esa mirada crítica. Entonces, por ejemplo, podemos ver el caso en concreto de realizar una educación que tenga una vinculación en derechos humanos. Que la educación en derechos humanos es a través de las experiencias. Entonces, cuando el educador parte de experiencias que tienen los educandos, podrá generar un conocimiento del aquí, es decir, qué conocimiento y noción se tiene desde los educandos sobre el ambiente. Por ejemplo, el caso de los residuos. Plantear la idea de la experiencia, es decir, cómo se separan los residuos, si sucede eso o no, explicar en qué consiste la separación en origen, el tema de las bolsas. Otro caso que podemos mencionar es el aspecto lúdico. La educación se nutre del aspecto lúdico constantemente y tenemos la cuestión de las botellas plásticas, estas ecobotellas, que nos permiten hacer una separación de los residuos, es decir, a través del juego se puede lograr un proceso de aprendizaje que sea enriquecedor tanto para los educandos como para los educadores. Sí. Y así tenemos distintos principios que podamos ir mencionando. Sí, es como que hay muchas alternativas a la hora de poder plasmar el conocimiento del cuidado ambiental en la educación, ya sea en los niveles más pequeños como en los niveles más grandes, como vos decías, en la parte universitaria también, porque siempre hay como algún lugar para enlazarlo. Me parece que es muy interesante, que era muy necesaria también esta ley que se implemente en nuestro país, porque va a generar de aquí en más un cambio cultural también en la sociedad y en la población que habita esta tierra. Exacto, sí. Sí, es un cambio cultural. La educación permite conocer de dónde partimos y hacia dónde vamos, y es universal porque llega a todos los sectores. A través de la educación podemos respetar el patrimonio que tenemos, la biodiversidad, tomar conciencia y transmitir ese conocimiento, porque suele suceder que a veces no se conoce la riqueza que hay en bienes naturales en el país, y es una ley muy oportuna para generar esos hábitos sustentables y poder proteger
todas las riquezas que tiene naturales este país. Tal cual, sí, que son tan necesarias de cuidar. Juan, te agradecemos muchísimo que hayas estado del otro lado como cada sábado. Te esperamos el próximo sábado nuevamente para que nos acompañes aquí en Hacia Dónde Vamos. Muchas gracias, María Marta.